Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Nuevamente, en un segundo bloque, siguiendo un poco con el concepto, con la idea de la geopolítica, veamos la geopolítica en la acción política concreta, ¿no? Y la geopolítica en la acción política concreta no es otra cosa que la acción política llevada a la acción concreta de un mapa de geografía humana, de un mapa antropogeográfico donde se expresa claramente las metas obtenidas con la continuidad del esfuerzo y la economía de fuerza, que es el concepto que desarrollamos antes de concluir el bloque anterior. A la respuesta, básicamente, que yo traslado, digamos, al conflicto resuelto de la sistematización metodológica de las casas peronistas y de este método de Raster a la propuesta de política económica. Fíjate hasta dónde llego. A la propuesta económica, a la propuesta cognitiva de conocimiento, a la propuesta psicológica de la población, objeto del territorio humano y de la militancia que comparten los mismos intereses comunes. Y lo implemento, procesado, digerido y masticado, como programas políticos provenientes del pueblo como método a todo nivel. A todo nivel, ¿sí? No importa la condición socioeconómica, no importa la condición religiosa, no importa la condición sociopolítica. Una casa peronista en un barrio te puede interpretar desde la visión ideológica justicialista, desde la visión filosófica justicialista, lo que los vecinos proponen, procesarlo, digerirlo, organizarlo y después convertirlo en programas de políticas públicas o en programas de políticas, ¿sí? O en la base programática de un gobierno, ¿sí? Otro especialista en esto fue el norteamericano Alfred Mahan, que era un estratega naval norteamericano, autor y responsable de las bases de poder hegemónico mundial de los Estados Unidos. Este es el que inventó la ocupación de los espacios navales como forma de intimidar y de imponer la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Por eso es importante estudiarlo, con una estrategia basada en ocupar los espacios mundiales a través de las fuerzas navales a partir de los despliegues navales en los mares del mundo. Por eso tenemos la jefa de la flota del Atlántico Sur, no habla del ejército del Atlántico Sur, sino de la flota del Atlántico Sur, ahí instalada en la provincia de Tierra del Fuego, donde le dio el espacio, la puerta de ingreso a la Antártida, nada más y nada menos que este tarado mental de Milei, ¿no? De allí surgieron la cantidad de portaaviones, submarinos, para la ocupación de este principio de ocupar espacios a través de la estrategia naval. Surgieron la cantidad de portaaviones y submarinos para la ocupación estratégica y hegemónica del mundo, y sostenida a partir de imponer por la guerra directa o indirecta, como ocurre la guerra indirecta con Rusia, como ocurre a través de Ucrania. La guerra de Ucrania no es Ucrania contra Rusia, sino Estados Unidos contra Rusia y la OTAN. La OTAN son todos los lacayos, los otanazis, no digo OTAN nazis, de los gobiernos que tiene Europa a un nivel paupérrimo, de cuarta, son todos de cuarta, ¿sí? Y que se forman parte básicamente del piso, de la alfombra de esta gente que usa Estados Unidos para enfrentar a Rusia, ¿no es cierto? Y sostenida, este principio de Alfred Mahan, sostenida a través, ¿sí?, de sostener a partir de imponer por la guerra directa o indirecta, como dije, la indirecta a través de Ucrania, con territorios y ejércitos sustitutos o proxies, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estados Unidos, que usa el territorio de Ucrania como escenario de guerra, y el ejército de Ucrania, los soldados de Ucrania, que ponen la carne de cañón, pero no mandan ejércitos norteamericanos, soldados norteamericanos, sino que son siempre ucranianos, hace 2 años, ¿sí? Es decir, hacen la guerra indirecta con territorios y ejércitos sustitutos o proxies, las políticas de las reservas, las deudas, ¿no es cierto?, y las transacciones comerciales, ¿sí? Solo a través del dólar, ¿sí? Porque imponen además
no solo, ¿cómo puedo decir? No solamente la intimidación militar, sino la sanción de cortarte el SWIFT, el sistema SWIFT, que son las transacciones de comercio exterior, porque el tipo te pone una sanción y vos no le podés vender más, mercadería al Uruguay, o Rusia o Brasil no te puede vender más mercadería a vos. Entonces los tipos te cortan el sistema SWIFT para el cobro y pagos, el sistema de conciliación, ¿no es cierto? Comercial, y vos te quedás en el aire sin poder comprar ni vender nada. Y además, si pasás por el dólar, bueno, te pueden llegar hasta embargar los depósitos en dólares que vos tengas en los bancos, donde vos depositas la plata para hacer los pagos, o te depositan la plata para hacer los cobros. O sea, hoy este sistema de ocupar espacios, como lo planteaba Alfred Mahan, estratega naval norteamericano, hoy este sistema se halla en proceso de crisis porque se lucha por cambiar el unilateralismo de Estados Unidos hegemónico de la globalización atlantista por el multilateralismo de las nacionalidades de cada país y sus dineros por medio de transacciones de monedas soberanas y multilaterales. Con lo cual se cambia la doctrina internacional de Bretton Woods, ¿sí?, que estableció el sistema monetario y financiero que rigió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, donde ahí discutía John Maynard Keynes con el norteamericano, que era un hombre de izquierda, vaya a saber por qué, norteamericano. Se ve que eran los tatarabuelitos o los bisabuelitos del Partido Demócrata, con estos socialdemócratas de izquierda que tiene los Clinton, los Barack Obama, la Kamala Harris, que son toda gente progresista de izquierda, ¿sí? Me parece que de izquierda, que enfrentó al caballero de la corona británica, John Keynes, discutieron ahí la creación de este sistema de sometimiento mundial, este acuerdo de Bretton Woods, que estableció un sistema monetario y financiero que rigió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron de acuerdo Estados Unidos y Gran Bretaña hasta el presente. Los acuerdos del BRICS, por el contrario, estarían modificando este estatus unilateral y por el multilateralismo, ¿sí?, conduciendo a los países miembros de la tercera posición justicialista, conduciendo a los países miembros ¿a qué? A la tercera posición justicialista en lo sociopolítico y lo socioeconómico. Primero, en lo sociopolítico, para alcanzar grado de soberanía absoluta, ¿sí?, multilateral, donde cada país pueda disponer o resolver sus problemas políticos de manera soberana, ¿sí?, absolutamente independiente de todo poder, ¿sí? Y en lo socioeconómico, para que cada país, en función de su riqueza, de su bruto acumulado nacional de capital fijo, de sus recursos y medios naturales, pueda tener una moneda de reserva que represente esos bienes, que sería la moneda BRICS, y sobre esa reserva, ¿sí?, poder emitir su propia moneda y comercializar en su propia moneda o bien en su moneda de reservas, que sería el BRICS, ¿sí? Cambiaríamos la sujeción, la esclavitud del dólar por este sistema. Y entonces escuchemos a Perón cuando nos habla de tercera posición. Gracias. Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista.
Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? También que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y decidida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? Pueblos americanos. ¡Viva la patria! Y sí, ya tercera posición filosófica en el plano político internacional que enfrentaba, como decía al principio del audio Perón, tanto al capitalismo de Estado, en esa época representado por la Unión Soviética, hoy representado por algunos países de Europa, nada más que con un marxismo más pro-light, más suave, ¿sí?, socialdemócrata, que como un capitalismo de Estado también hace cagar de hambre a la gente, y del otro lado tenés el capitalismo de mercado, que también sabemos cómo nos va con el capitalismo de mercado. En Argentina hace 48 años que venimos disfrutando del capitalismo de Estado, que lo quiso implementar Alfonsín, por su tendencia socialista, al marxismo, y el capitalismo de mercado que después aplicó Menem, que disfrutaron todos cuando con el dólar 1-1, como quiere este imbécil de Milei, iban todos a Miami, compraban, deme 2 videocaseteras, 3 televisores, tampoco todo salía barato. Después, claro, después vino la malaria y dejaron en la calle alrededor de 6.730.000 trabajadores. Eso es el beneficio, el placer del capitalismo de Estado, que en su momento inclusive elogiaba Cristina, que decía que Cavallo era un tipo sensacional, igual que este boludo de Guillermo Moreno, que dice que el plan de convertibilidad fue brillante y nos dejó a todos de colita al norte, ¿no? Por ello, yo basado en esta estrategia exitosa, que durante 79 años no ha sido superada como proceso político argentino, que es la revolución justicialista, por ello lo traslado a la ocupación de los espacios en la metadada de los medios tecnológicos, la información y la producción de información de los recursos naturales de los poblados, las ciudades, los barrios y los vecinos, a través de las unidades de militancia que titulamos como método de construcción de la demanda política, de la propuesta política del pueblo, que titulamos Casa Peronista, que es el método, según el método de Raster, como identidad de la construcción humana que le devuelve sentido programático y pasión y movimiento, pensamiento ideológico y emoción a nuestro movimiento nacional peronista como única organización partidaria y el partido como un mero instrumento electoral, no es otra cosa. Maham ve en los espacios, ¿sí?, el norteamericano, ve en los espacios navales la presencia del control político, a través de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, en este caso fuerza naval, los submarinos, estos barcos enormes también, los portaaviones, ven la posible presencia del control político, a pesar de que los hutíes de Yemen ya le demostraron de que si dejan el portaaviones un ratito más,
capaz que se lo mandan unos cuantos cientos de metros bajo el agua, ¿no? Así que, pero todavía siguen existiendo los cabezas de tacho esto de que hoy cuando se invirtió Internet, de que el marketing político es la mentira. Ahora están diciendo que están volando platos voladores sobre Nueva York, en la Argentina, en China. Están viendo a ver cómo inventan otro humo, otra bolsa de humo, porque se está quemando el puchero y no saben cómo apagar el fuego, ¿sí? Mahan veía en los espacios navales, en la década del 60, del 50, del 70, el control político, cuando ya se había dividido los dos polos del mundo, el soviético y el capitalista, y después con la caída de la Unión Soviética, bueno, el incremento de bases militares, casi 830 en todas partes del mundo, con esta presencia para el control político. Y con el tiempo el control político pasaron a ser bandas, mafias de explotación de lo que encontraban, petróleo, oro, diamantes, lo que había, mujeres, obviamente tráfico de personas, ni hablar, ¿no es cierto? Estas son las fuerzas del control político norteamericano, con la persuasión intimidatoria de la guerra. Si no me das bola, como está ocurriendo ahora, de que ya Israel está bombardeando Siria, ciudades de Siria, con cabezas nucleares. Cabezas nucleares está bombardeando Israel a ciudades de Siria, con cabezas nucleares. Esto va a terminar en un bombazo, seguramente sobre Tel Aviv, y que se acabe ya matando la cabeza de la víbora. Creo que se va a terminar con todo eso, porque lamentablemente me parece que no hay otra forma de parar a esta gente, igual que a Zelensky en Kiev. No quedan otros caminos, me parece, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Porque uno no puede desear la muerte de nadie, pero estos tipos han matado más de 200.000 personas ahí en la franja de Gaza. Y yo veo que los espacios modernos de control, como el ciberespacio, redes sociales, etcétera, son la nueva ocupación de los espacios, pero con la verdad, no con la mentira, pero que sin la preparación humana, honestamente previa, como hizo Perón, calle por calle, casa por casa, persona por persona, no poseen volumen político para poder desarrollar ni la educación popular ni el proceso político correspondiente. Concluyendo, es adaptar todas las teorías clásicas que usó Juan Domingo Perón, como las que acabo de escribir, desde Clausewitz, Nicolás Maquiavelo, Sun Tzu, toda la gente, Ratzer, ¿sí? Mismo Magen, ¿sí? Todas las teorías clásicas que usó Juan Domingo Perón y que hasta recogió Barack Obama. Hay un video que yo le he dado a varios dirigentes para que vean de que esto no es un invento, porque también algún boludo te viene y te dice, por eso lo hizo Perón hace 70 años. Bueno, Barack Obama en el 2009, teniendo todas las contras, siendo afroamericano, lo querían en la Casa Blanca, pero ni pintado de blanco, bueno, le ganó por el 67% de los votos y en 2009 fue presidente y después fue presidente reelecto, ¿no? Por eso, que hasta recogió Obama, incluyendo los espacios de la teoría de Mahan, adaptadas a nuestra actualidad. ¿Sí? Como teoría, lo que cambia son los medios, como doctrina de acción política, en lo estratégico y lo táctico, cambiaron los medios, inventó Internet y compañía, y nuestra realidad es distinta, y la realidad que es la única verdad, ¿no es cierto? La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana o antropiografía sobre la geografía física, sobre la ciencia y práctica política y las relaciones nacionales e internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional, como dije al principio, para comprender, explicar y planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. La cuadrícula territorio de un sector de 9 manzanas de geografía física de una unidad de militancia que denominamos como Casa Peronista, reúne una geografía humana de 350 familias y 1.700 personas electores que van a votar. Y lo he creado y adaptado a estos tiempos, siguiendo la enseñanza de Juan Domingo Perón, con respecto a definir una unidad de acción u operación táctica, una unidad de acción militante o de militancia u operación táctica para la conducción táctica orgánica. Está basada en el método de raster que creó Frederick Ratzer para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de las propuestas políticas del pueblo.
basado en la condición o en el principio de que el conductor hace por reflejo lo que el pueblo quiere y sigue un solo fin, que es el pueblo. De los datos geográficos humanos sobre organización y movilización y ordenamiento de los procesos políticos, de las propuestas de los proyectos políticos de la geografía humana. De ahí vienen los proyectos políticos, de la geografía humana, no de otro lado. Sobre el ordenamiento de la demanda política humana, en banco de ideas de proyectos IP, de ideas proyectos, por cada casa peronista, para el proceso de la promoción ascendente a los programas de políticas públicas en su posterior preparación técnica, luego de esta preparación humana del proceso político, que recopilar la propuesta política, la demanda política de los barrios, de las personas, de la familia, y luego convertirlas, procesarlas técnicamente, ordenarlas técnicamente, para convertirlas en programas y luego en un plan de gobierno, o la base programática de un plan de gobierno. Sobre la superficie de la geografía humana se representa la geografía, de la geografía física, se representa la geografía humana, y para presentarla se divide en porciones de 9 manzanas, y cada manzana es una celda geográfica o malla o rejilla regular de acción u operación táctica o de acción militante en lo político. Y cada celda debe ser regular, delimitada, 4 manzanas, 4 cuadras por 4 calles, ¿sí? Eso es una manzana. Por eso la política o geopolítica, la aplicación del poder sobre el espacio humano, la política o geopolítica, la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico, y su táctica y estratégica consiste en la conducción de las interrelaciones humanas de sus consecuencias. Por ello, existe una gran diferencia entre la geografía política, que es el estudio de la espacialidad de los fenómenos políticos, y la geopolítica como la conducción de las rivalidades del poder sobre los territorios físicos y humanos de cualquier parte de esta geografía humana. Friedrich Ratzel fue un geógrafo alemán, creador de la geografía humana o la antropogeografía y su interrelación con la geografía física, que modifica cada minuto. Fue creador del método de Raster, como dije, y fue un biólogo y geopolítico, geógrafo, también zoólogo, politólogo y profesor universitario. Así que es un placer haber estudiado a esta gente, ¿sí?, para poder llegar a sacar estas grandes verdades, como el centro de gravedad que definió Clausewitz. También Clausewitz define el centro de poder, ¿no?, como en la batalla del Peloponeso que vimos hoy, ¿sí?, igual que Ratzer define el método de Raster, y aparte es el que anuncia al mundo la teoría y crea el concepto de geografía humana o antropogeografía. Es maravilloso porque esto, más democracia que estos conceptos, no tiene ninguna conducción política, ¿sí? Así que es un placer haber compartido estas cosas, estas condiciones, ¿sí? Hoy el método concepto creado por Clausewitz y Juan Domingo Perón se expande sobre la geografía humana con todos los recursos de estos medios políticos que Perón los absorbió, los estudió en esos 2 años, ¿sí?, cuando visitó 32 ciudades en Europa, por el mandato que le dio el general Carlos Domingo Márquez, de que le informara a él directamente cómo el drama y apasionado y sangriento de la Segunda Guerra Mundial iba a obrar, iba a provocar la detención de toda la evolución social y humana que vivía Europa, ¿sí?, con diferentes revoluciones o procesos políticos socialistas, ¿sí?, como reflejo de la Revolución Rusa de 1917. Perón recorrió hasta Polonia, los países nórdicos, los países ricos, los nórdicos, donde se sorprendió porque esos socialismos resolvieron hasta como monarquía socialista, monarquía, aunque parezca contradictorio, monarquía socialista. Estudió el proceso del fascismo de Benito Mussolini, estudió el proceso casualmente de nacionalsocialismo de Martin Heidegger en Alemania. En París se reunió con el general Charles de Gaulle para poder hablar del nacionalismo francés, de cómo ese nacionalsocialismo francés iba a resolverse en el futuro. Allí conoció, en París, también se encontró y conoció
al doctor Ramón Carrillo, ¿sí?, que era jefe de la cátedra de neurocirugía más importante de Europa, con sede en la Escuela de Medicina de París, en la École de París, en el Politécnico de París, y ahí se encontró y casualmente Ramón Carrillo le habló a Perón de que quería lanzar un programa analítico de salud pública basado en la medicina preventiva o medicina profiláctica o preventiva, que decía que es muy importante que se deje de considerar al ser humano como un ente biológico solamente, donde ante la fiebre o algo yo le doy un medicamento para cortárselo, sino en su compleja condición, ¿sí?, completamente distinta, que en la cual se involucra el sujeto político, el sujeto social, el sujeto familiar, el sujeto afectivo por el amor. Hay varias personalidades en un solo sujeto que no se puede comprender solamente de una medicina curativa y tratada como un ente biológico solamente, sino como un ser humano que puede, frente al médico, como decía yo siempre, la medicina clínica o general es mandataria, es soberana, ¿sí?, porque de ahí sale el estudio del paciente para poder saber o corregir sus hábitos, sus costumbres, ¿sí? Entonces no te pueden atender 10 minutos. Si el médico de cabecera tiene que tener una charla con el paciente para saber cuáles son las condiciones que arriban a su malestar, ¿no es cierto?, que lo hacen llegar a su estado de malestar. Entonces yo fui paciente de médicos así, me acuerdo de Rodio Raíces, un médico clínico de acá en la zona de Palermo, que me atendió durante un par de años y realmente logré estado de salud maravilloso, ¿no? Pero una consulta que en Rodio tardaba 1 hora, 1:10, más o menos. Por eso digo, es distinto. Bueno, Ramón Carrillo después sigue, pero cuando visita Alemania se encuentra también con Enrique Arturo Sampay, que estaba estudiando el nacionalsocialismo de Heidegger para definir una nueva teoría de Estado, y que terminó siendo la teoría de Estado justicialista, ¿sí?, que después queda plasmada en la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. Después Perón siguió recorriendo otras ciudades, pasó a un montón de ciudades de esa zona, de todas, de Italia, Alemania, recorrió todo. Perón recorrió absolutamente 32 ciudades en total, inclusive cruzó los montes Urales y llegó al sur de Rusia, para vivir también cuál es el estado de situación de esa revolución de 1917, cuál es el estado de evolución, ¿no es cierto?, ¿sí? Por eso, la lucha democrática interna como la diplomacia externa definen nuestro destino como Estado-Nación y como país en términos de territorio y sus recursos. Y la relación de los seres humanos que formamos este Estado Nacional como sociedad en función de tener un país riquísimo y un pueblo pobre, que hoy la pobreza llega al 54% de la población, siendo benévolos con los números, ¿no? Yo creo que es mucho más. Y calcule que 7 de cada niño son pobres, es decir, malnutridos o desnutridos. Y la mortalidad infantil por desnutrición, como hasta los datos que yo tenía a octubre, septiembre del año pasado, unos 1.700 chicos por año, yo creo que hoy debe estar en los 2.000 o 2.000 y pico, ¿sí? Es decir, debe estar muriendo más de 8 o 9 pibes por día por desnutrición, es decir, por pobreza. El centro de gravedad hoy se expande también a la guerra o la política cibernética, bueno, como dije, de las redes sociales y eso. Vivimos en un estado de una nube de pedo sin tener conciencia de realidad. Y en geopolítica yo abrazo la escuela realista. Tenemos 3 escuelas: la idealista, la neorrealista y la realista. La neorrealista es muy difícil de estudiar, pero la realista sí. Es igual que la medicina, la psiquiatría, ¿no?, que estudia la salud mental. ¿Cuándo falta salud mental? Cuando la persona no puede, o sea, vive divorciada de la realidad. Y realmente la guerra cibernética o cognitiva intenta de que la persona abandone la realidad y empiece a vivir en la fantasía del idealismo, ¿sí? Pero eso a la larga produce enfermedad, produce insanía mental y social. O sea, no puede decir que sigamos viviendo de esta manera, en una nube de gas, peleándonos por la lata,
cuando nos están robando el oro, ¿sí? Con medios de presión como el Fondo Monetario, los fondos buitre, la seducción liberal, la sujeción al dólar como moneda de curso legal forzoso, que eso es mentira. La única moneda de curso legal forzosa que hay en Argentina es el peso argentino, ¿sí? La conducción política es el arte de construir y desarrollar un sujeto colectivo y no el oficio casi siempre corrupto de un caudillo individualista. El arte de la conducción política posee un método de persuasión sujeto a un sistema colectivo, popular, humanista y cristiano. Y escuchamos el audio de conductor político, por favor, el cuarto audio de Perón. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Y bueno, y entonces es importante conocer esto, pero como mi análisis de desarrollo, que inspira a Clausewitz y todos estos autores como Sun Tzu, aporta realmente la simplicidad del concepto, lo baja a la tierra, como decimos habitualmente, y esto nos enseñó Perón, y entonces insisto en una comprensión y discernimiento profundo del entorno, como de la coyuntura que como adversario, como adversidad vamos a enfrentar, adversidad y adversario, ¿no es cierto? Y de la utilización de estrategias directas o indirectas para alcanzar objetivos propios. Como si, por ejemplo, aquellos que interpretan que en la guerra o la ofensiva de Rusia contra Ucrania se trata solo de estabilizar batallas ganadas y compañía, y eso no es así. Existe algo mucho más profundo. Por eso es fundamental la observación y el análisis de la estrategia, de la conducción estratégica y luego la conducción táctica. Por eso es muy importante esa conceptualización. Hacemos una nueva pausa entonces de música y escuchamos La descamisada de la querida Nelly Omar. Gracias.